acuerdo? Bien, esta sesión se está grabando para los fines propios de que vosotros podáis revisarla en vuestro estudio. Comparto. Muy bien, tema 2, los estados financieros. Este tema se encuentra en el manual en el capítulo 2. El manual, como sabéis, tenéis que solicitarlo a AECA a través del enlace que tenéis en la página web y os lo remiten en 24 horas de forma gratuita. ¿De acuerdo? Ese manual es un PDF en el cual se puede navegar pulsando los clics de lo que aparecen, las indicaciones que aparecen en el propio manual, con lo cual es muy cómodo para saltar de partes a partes sin problema. Y el manual no es teórico práctico, contiene en cajas muchísimos ejemplos. Es decir, realmente es un manual que integra la teoría y la práctica, con lo cual todo en la teoría va apareciendo, a continuación se explica con un ejemplo o normalmente una norma, que suelen ser aplicaciones de los conceptos. Y es un manual que está preparado bajo normas internacionales de información financiera. ¿En cuál es el esquema del tema? El esquema de este tema 2 es, en primer lugar, una introducción muy sucinta sobre la información, casi que enlaza con el tema 1. A continuación vamos a ver el balance de situación y aquí sí nos vamos a centrar tanto en la estructura del balance de situación como en la definición de los elementos del balance de situación. Y este es el objeto de la clase de esta semana, fundamentalmente, balance de situación. La semana que viene veremos la cuenta de pérdidas y ganancias. En inglés también se llama Income Statement. Income Statement es cuenta de resultados. Os voy a decir también los nombres en inglés para que os vayan sonando, porque yo creo que es una jerga que va a ser bastante frecuente en las empresas en las que trabajéis. Entonces no pasa nada por utilizar jerga anglosajona de vez en cuando, porque os va familiarizando los términos, ¿no? En cuarto lugar, el cuarto punto son las decisiones de reconocimiento y baja. ¿Qué significa reconocimiento? Significa cuándo se deben incorporar los elementos al balance de situación o a la cuenta de pérdidas y ganancias. Es decir, cuándo incorporar a las cuentas anuales. ¿Y el concepto de baja? Pues justamente lo contrario, cuando hay que sacar un elemento del balance de la cuenta, bueno, la cuenta de resultados no se saca, del balance, del estado de situación. En quinto lugar, las decisiones de medición. ¿Por cuánto vamos a medir los elementos? Cuando estamos hablando de balance hay que medirlos en el momento inicial, es decir, cuando yo quiero el elemento, cuando yo controlo el elemento. También nos podemos plantear si hay que cambiar esa valoración al cierre del ejercicio, es lo que se llama medición posterior. ¿De acuerdo? Entonces veremos los dos grandes bloques de medición que existen. Medición a coste histórico, es decir, lo que me costó en su momento, o medición a valor razonable, valor de mercado, al cierre. Si contiene más información el valor razonable y es fidedigna esa información, pues a los usuarios les damos información más útil si actualizamos al valor razonable. ¿De acuerdo? Pero si consideramos que esa información es poco fidedigna, poco fiable o muy volátil y no representa el negocio que estamos, cómo gestionamos los activos, pues entonces presentaremos a coste histórico. ¿De acuerdo? Bien, sobre eso es sobre lo que hablaremos en ese punto. Y por último, los otros estados financieros. Los estados financieros, y esto es cultura básica, esto hay que sabérselo, son balance de situación, foto fija en un momento, cuenta de pérdidas y ganancias, película de un año, lo que ha sucedido en un año. Y ahora hay tres estados financieros más. Estado de cambios en el patrimonio, que le informa al accionista cómo ha cambiado el patrimonio de la sociedad, porque al final el accionista es cotopartícipe de ese patrimonio. Cotopartícipe significa que tiene una proporción de ese patrimonio. Bueno, pues como yo tengo una participación del patrimonio, quiero que me explique cómo ha pasado del momento 0 al momento 1. ¿Por qué ha cambiado? ¿En qué partidas ha cambiado? ¿Y qué transacciones han generado ese cambio? ¿De acuerdo? Eso por un lado. Segundo documento, estado de flujos de efectivo. Nos va a informar lo mismo que la cuenta de pérdidas y ganancias, lo que ha sucedido en un año, pero no en clave de logros y esfuerzos, que serían ingresos y gastos. No, en clave de cobros y pagos. No necesariamente un ingreso se cobra, no necesariamente un gasto se paga inmediatamente. El ingreso se consigue cuando se transfiere a un cliente un bien o un servicio, pero no necesariamente le cobro en ese momento, le puedo cobrar 3 meses después. Pues bien, la información con ese criterio de logros y esfuerzos se llama criterio de devengo para cuenta de pérdida y ganancias. Pero también quiero esa misma información con criterio de caja, de movimiento de efectivo, porque con el efectivo es con lo que liquido las deudas. Y si yo no tengo efectivo para liquidar una deuda el día que vence, tengo un problema.
Tengo un problema que me puede llevar incluso a la insolvencia. Por lo tanto, hay un cuarto documento que es el estado de flujos de efectivo, que informa sobre los cambios en el efectivo y en qué tipo de transacciones se ha producido. Y ya por último, hay un documento que lo que hace es explicar fundamentalmente las notas del balance, es decir, los elementos del balance. También informa adicionalmente sobre los elementos de pérdidas y ganancias. Y adicionalmente informa sobre información cualitativa que no está en estos estados financieros que son más cuantitativos. ¿De acuerdo? Ese documento se llama memoria, en inglés notes, las notas. ¿Tenéis frío? Vale. Bien. Introducción. Las empresas preparan estados financieros, que en España se denominan cuentas anuales. ¿Por qué? Pues porque la periodicidad mínima que deben tener es una vez al año y usted tiene que presentar estados financieros. Por eso se llaman cuentas anuales. Con el propósito de suministrar información acerca de la situación del patrimonio, es decir, la situación de qué recursos tiene y qué obligaciones tiene en una fecha determinada. ¿Qué fecha es esa? La del cierre de las cuentas anuales. En segundo, ¿qué es lo que ha sucedido en el ejercicio económico? El rendimiento del ejercicio económico. El ejercicio económico es el que va entre un cierre y otro cierre. Cierre enero, cierre diciembre. Bueno, perdón, cierre diciembre del año anterior, comienzo en 1 de enero, cierre 31 de diciembre. Ese es el ejercicio económico. Pues, ¿cuál ha sido el rendimiento en ese periodo? Y de los flujos de efectivo que han tenido lugar en ese periodo. Es decir, lo mismo que el rendimiento, pero con clave de caja. Y esta información que contienen estos estados financieros, y que sea una información que llega a tiempo, oportuna. Esas son las características de la información. O sea, la descripción de lo que es útil o no es útil se hace a través de sus características. Una información es útil cuando maximiza estas características. Y hay dos características que son un tanto incompatibles, que hay que balancearlas. Son relevancia. ¿De acuerdo? Pero es lo que me ayuda a predecir el futuro. Muy bien. Y yo no sé por qué. Aquí está. Se me había ido esto. Bien, ¿cuáles son los dos puntos que vamos a ver hoy fundamentalmente? Pues nos vamos a centrar en la estructura del balance de situación, primera parte de la clase, y la segunda parte de la clase nos vamos a introducir ya en la definición de los elementos. Y dentro de la definición de los elementos nos vamos a centrar fundamentalmente en la definición de activos, es por la que vamos a comenzar. El modelo conceptual, el marco conceptual, está construido sobre el balance. Es decir, el concepto de resultado o renta es la diferencia entre la posición que hay en dos fechas diferentes. Es decir, el resultado es la diferencia entre el balance en el momento 1 y el balance en el momento 0. El incremento del patrimonio entre 0 y 1 es lo que se conoce como renta. La posición de balance es la riqueza. La riqueza que tengo en el momento 0 frente a la riqueza que tengo en el momento 1, el cambio en la riqueza es la renta. Esa es la concepción. Es una concepción de balance. Va a definir el marco conceptual muy claramente lo que son los elementos de balance. Y la definición de los elementos de resultados, es decir, ingresos y gastos, van a estar referidas las definiciones a los conceptos de balance. Por eso se dice que el marco conceptual es un marco de un modelo de balance. Lo esencial es medir bien la situación y por diferencia entre dos situaciones, la situación en dos fechas diferentes, tendremos la renta. Bien, vamos a poner todo esto. Bien. ¿Qué es el balance de situación? El balance de situación es un documento que informa sobre la situación en una fecha determinada. Luego estamos ante una foto fija de cuál es la situación de la empresa en una fecha determinada. ¿Y cómo se describe la situación de una fecha? Pues se describe por sus recursos económicos y se describe por su financiación. Es decir, se describe qué recursos económicos tiene la entidad y se describe quién ha aportado esos recursos económicos. Esos son los dos elementos claves para describir la situación financiera de una compañía. ¿Qué recursos tiene y quién los ha aportado? Los recursos que tiene son recursos de carácter económico y van a ser bienes y derechos. Bienes y derechos que tienen capacidad de generar efectivo, por eso se llama económicos.
porque tienen ese potencial de generar efectivo. Y bienes y derechos que controla la entidad. Y después veremos lo que implica el concepto de control. ¿De acuerdo? Al definir recursos económicos van a ser los activos, al definir activos veremos lo que significa el que sean económicos y veremos lo que significa el concepto de control. Si no tienen proyección de flujos de caja futuros o no los controlas, no deben aparecer en el balance de situación. Esa es la idea. En segundo lugar, también aparece en el balance de situación quién ha financiado la compañía. Y la financiación de la compañía puede ser por parte de los propietarios que realizan aportaciones a fondo perdido, es decir, en función de cómo vaya el negocio, a resultas del negocio, bien en el momento inicial o bien porque el negocio genera resultados y no se reparten. Si un negocio genera resultados y no se reparte, es lo mismo que decir ese negocio ha repartido todo y los accionistas en ese momento han vuelto a invertir en el negocio. Es equivalente a la decisión. Por lo tanto, la financiación puede ser una financiación que realizan los propietarios o puede ser una financiación que realizan terceros. Yo puedo tener un proyecto de inversión y solicitar un préstamo bancario para afrontar ese proyecto de inversión. Esa aportación me la realiza un tercero, que es un inversor, pero a título de deuda. Es lo que llamamos, estos son los usuarios principales, los inversores a fondo perdido, es decir, a resultas de lo que vaya el negocio, y los inversores a título de deuda, es decir, que me prestan recursos durante un tiempo. ¿De acuerdo? Además de estas obligaciones que surgen por la captación de fondos, como consecuencia de mi actividad van a surgir obligaciones que son responsabilidades que tengo que asumir. Por ejemplo, si yo contrato a Irene, pues yo tengo que hacer un contrato de trabajo y tengo que pagar por ello una seguridad social a cargo de la empresa. Pues bien, el coste de la seguridad social no lo pago inmediatamente, lo pagaré al mes siguiente. Pues cuando pasa el mes, por el hecho de haber trabajado Irene en mi empresa, yo tengo una responsabilidad con la seguridad social. Me surge una obligación. No es que la seguridad social me haya dado fondos, pero a mí me ha surgido una deuda. Es decir, a mí el coste que supone Irene es el salario que le voy a pagar más lo que tengo que ingresar en la seguridad social. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto formaría parte de la financiación. A mí la seguridad social no me pide inmediatamente que le pague, si no, no habría financiación. Como me permite aplazar un mes, me está financiando un mes de una responsabilidad que he asumido. Por lo tanto, el origen de las obligaciones puede ser doble. Responsabilidades como consecuencia de tu actividad, como consecuencia de su actividad, como usted genera beneficios, usted tiene que pagar impuestos, eso es una responsabilidad y eso va a dar lugar a una obligación. Y obligaciones que surgen porque usted obtiene fondos, ¿de acuerdo? Obtiene fondos de terceros. Bien, pues esto serían las ideas básicas sobre la estructura. La financiación puede ser lo que aportaron los socios o los excedentes que no se retiraron. Y entonces al final el balance se conforma con dos grandes columnas. Por un lado tenemos los recursos económicos. Los recursos económicos, si yo miro de frente, están aquí a la izquierda, son los activos, y la financiación, que está a la derecha, conforme miro de frente a la derecha. ¿De acuerdo? ¿Qué tendríamos en la financiación? Pues tendríamos por un lado la financiación de los propietarios y tendríamos por otro lado la financiación de terceros o las responsabilidades que han surgido como consecuencia de la actividad y que van a suponer que parte de los recursos los tenga que entregar para cumplir con esas responsabilidades que he asumido. Bien, lo que sí quería decir, y con esto termino, es que los recursos que tenemos, alguien los ha tenido que aportar. Y la inversión es igual a la financiación. La inversión es igual a la financiación. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a identificar una serie de elementos, si son recursos económicos, es decir, activos, si son obligaciones o si son información que me está revelando aportación realizada por los socios. ¿De acuerdo? Muy bien. Maquinaria de un fabricante. Esteban, ¿eso es un recurso, es una obligación o es una aportación de un socio? Un recurso. La maquinaria es un recurso, es uno de los elementos, uno de los factores productivos que me permiten desarrollar mi actividad. ¿De acuerdo? Un préstamo bancario a devolver en 5 años, Isabel. ¿Eso es un recurso, es una obligación o es patrimonio? Es una obligación y es una obligación por captar fondos. O sea, es un pasivo como consecuencia de la obtención de fondos. No es como consecuencia de una responsabilidad en el desarrollo de mi actividad. Deuda con un proveedor. Juan María, sí. Una obligación que surge
por el hecho de haberle adquirido existencias, materias primas o mercaderías a un proveedor, y este permitirme pagar más tarde. Si a mí un proveedor me permite pagar más tarde, pues yo me acojo a esa ventaja. ¿Por qué? Pues porque me permite disponer del dinero que yo tengo con mayor flexibilidad. Tengo una financiación gratis, porque el proveedor no me va a exigir un tipo de interés por ese aplazamiento. Ahora bien, si el proveedor me ofreciese, mira, Horacio, si me pagas al contado son 90, si me pagas a plazo son 95, pues entonces sí tiene un coste de 5. Pero si me dice, mira, me pagas a plazo 95 y si me pagas al contado son 95. Pues oye, te pago a plazo porque tengo una mayor flexibilidad, tengo una financiación durante 30 días, 60 días, 90 días, ¿no? Luego, la deuda con un proveedor surge por una aportación del proveedor de financiación a la empresa. Derecho de cobro a un cliente. Tu nombre es Alejandro. Pues me lo has dicho ya 3 veces hoy. Derecho de cobro a un cliente. ¿Esto es un recurso o es una obligación? Es un recurso, es decir, si a mí me deben dinero no es que lo deba yo, con lo cual, pues es un recurso de mi entidad. Y este recurso, pues es un activo. Es justamente el simétrico a la deuda con un proveedor. Mario, efectivo en la cuenta corriente bancaria. Esto es un recurso, una obligación, un recurso. Es decir, el efectivo lo pueden haber aportado los socios, lo pueden haber aportado los bancos, pero el dinero en sí es un recurso. El quién lo ha aportado es información de la financiación. El qué es lo que tenemos es el recurso. Tu compañero es Andrés. Materias primas en almacén. Es un recurso. ¿Qué son las materias primas? Las materias primas son elementos que yo adquiero para transformar en mi proceso productivo. Cuando hay materias primas es porque yo transformo bienes. Yo tengo un modelo de negocio o tengo un negocio de transformación. Si no, no habría materias primas. Si yo tengo un negocio exclusivamente comercial, lo que yo adquiero son mercaderías. Las materias primas es porque las voy a transformar. Luego, si hay materias primas, tiene que haber también productos terminados, que son productos transformados por mí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, materias primas es en una empresa de madera, de sillas o mesas, pues la madera. Si tenéis frío, me lo decís y cortamos el aire. Lo veo así de vez en cuando. Aportaciones de socios al capital. Su nombre es José. Aportaciones de socios al capital de la entidad. ¿Esto qué es? ¿Un recurso o es información sobre la financiación? Sobre la financiación. Y en concreto, ¿esta financiación es de acreedores o es de propietarios? De propietarios. Por lo tanto, esto sería lo que han aportado los propietarios en el momento inicial o en ampliaciones de capital posteriores. Deudas con la seguridad social. Tu nombre es Álvaro, ¿no? Eh, ¿Esto qué es? ¿La deuda con la seguridad social es un recurso o es una obligación? Es una obligación que surge como consecuencia de la responsabilidad que tengo, si he contratado a un trabajador, de hacer frente a unas cuotas patronales por seguridad social, que no pago inmediatamente. Si las pagase inmediatamente, no existiría la deuda. Yo lo que tengo, mi obligación la cumplo inmediatamente. Como se aplaza, en el fondo lo que me está pasando es que la seguridad social está financiando mi actividad. Me está permitiendo hacer frente a este compromiso que tengo un poquito más tarde. ¿De acuerdo? Luego es equivalente a una aportación. Muy bien. Pues estos elementos que hemos identificado se van a situar dentro del balance de situación de acuerdo a un orden. ¿Y cuál va a ser el orden? Pues fijaros, para los recursos, los activos, el orden va a ser por orden decreciente de liquidez. Ese es el criterio que se sigue en los países de código francés. España, Francia, Italia. Van los menos líquidos arriba y los más líquidos abajo. Sin embargo, en los países de corte anglosajón, la ordenación suele ser al revés. Arriba lo más líquido y abajo lo menos líquido. En banca, aquí en España, todos los sitios, como el efectivo es crítico para la banca, el efectivo está arriba, lo más líquido está arriba y lo menos líquido está abajo. Es un orden inverso. Bien, ¿y cómo se organiza la financiación? La financiación es patrimonio más pasivo. Pues la financiación se ordena por orden decreciente por orden creciente de exigibilidad. Orden creciente de exigibilidad. Luego arriba está lo menos exigible, patrimonio, y abajo está lo exigible de forma más inmediata, pasivo a corto plazo. Muy bien. Los términos en inglés son activos, se dice assets, assets con 2 S,
Patrimonio se dice equity. En el marco internacional no se habla de patrimonio neto, se habla de patrimonio a secas, equity. Equity no es equidad, es patrimonio. En España no se dice patrimonio, se dice patrimonio neto, por aquello de activos menos pasivos, por eso el concepto de neto. Yo voy a intentar siempre utilizar patrimonio, la jerga internacional, pero que sepáis que en España se dice patrimonio neto. Y por último, pasivos, que en inglés se dice liabilities. 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 ¿De acuerdo? Pues bien, los activos, si se ordenan por orden decreciente de liquidez, perdón, por orden decreciente liquidez, tendríamos en la parte superior los activos no corrientes y en la parte inferior los activos corrientes. Tenemos la fauna salvaje. El equivalente al gallo es el pato de Tea, el pato de Loyola, que se despierta un poco más tarde que nosotros. Bien, activos, esto ha quedado grabado para la posteridad. Activos no corrientes. Si no, yo me grabo para no decir muchos chistes malos. Activos no corrientes, y alguien dirá, ¿no corrientes? ¿Eso qué pasa? ¿Que tienen ruedas? ¿Y corrientes que tienen ruedas? Es decir, los corrientes serán los coches, ¿no? Los vehículos. No. Corrientes y no corrientes es como consecuencia de la traducción del inglés current and non-current. Current es actual y non-current es no actual. Por lo tanto, current es corto plazo, non-current es largo plazo. Esto en España siempre se ha llamado hasta el año 2007 como activo inmovilizado o activo permanente y activo circulante. ¿De acuerdo? El corriente es activo circulante, el activo no corriente, activo inmovilizado. Y os digo los términos que se han utilizado anteriormente porque se siguen presentando muchos balances con esa terminología que está acuñada y la gente la entiende perfectamente. Por lo tanto, activos no corrientes, pues serían los inmovilizados, activos corrientes sería el activo circulante. Eh, el criterio básico, después lo voy a matizar, pero una primera aproximación al criterio para distinguir entre corriente y no corrientes, para tirar esta línea verde, es el periodo que tarda en convertirse en efectivo. Si tarda más de 12 meses en convertirse en efectivo sería no corriente, si tarda menos de 12 meses sería corriente. Y esta es una primera aproximación que no es del todo completa, pero es una primera intuición con la que funcionamos habitualmente, ¿eh? Pero que no es exacta, después la voy a precisar. Por el lado de la financiación tendremos por un lado el patrimonio, el orden es orden creciente de exigibilidad. El otro es orden creciente de liquidez y este es orden creciente de exigibilidad. Arriba que tenemos lo menos exigible, patrimonio. El patrimonio, la entidad puede rechazar el reembolso. La financiación que yo he recibido en concepto de patrimonio, aportaciones de socios o resultados no repartidos, para repartirlo, el órgano de gobierno de la entidad tiene que se reparte. Es la entidad la que exige, identifica si hay una obligación de pagarlo o no. Por lo tanto, la entidad no tiene obligación de devolverlo. Esa es la clave para definir patrimonio. La entidad puede evitar el reembolso. Bien, frente al patrimonio, pues después tendremos pasivos no corrientes y pasivos corrientes. ¿Y por qué la denominación de corriente y no corriente? Pues por lo mismo que os he dicho antes. Corrientes es más actual, corto plazo, no corrientes es más a largo plazo. Y la división entre no corrientes y corrientes es el tiempo que queda hasta el vencimiento, tiempo que resta hasta el vencimiento. Si el tiempo que resta hasta el vencimiento es corriente, es menos de 12 meses, corriente. Si el tiempo que resta es superior a 12 meses, no corriente. Y si la deuda es a 10 años a pagar año a año, pues una parte es corriente y otra parte es no corriente. Entonces se va reclasificando de no corriente a corriente anualmente, conforme le va quedando menos de 12 meses. Con lo cual, en nuestro análisis siempre vamos a decir, oye, para no tener problemas de liquidez según la posición de balance, el activo que voy a convertir en efectivo en menos de 12 meses tiene que superar el pasivo que tengo que devolver en menos de 12 meses. Si el activo que tengo que convertir en efectivo en menos de 12 meses es más pequeño que mis obligaciones a 12 meses, tengo que espabilarme, porque con lo que tengo ahora mismo no puedo pagar. Es decir, con lo que yo voy a hacer efectivo en el balance y las obligaciones que tengo ahora mismo en balance, no puedo pagar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que las transacciones me pueden permitir generar efectivo suficiente para hacer frente a esa deuda, ¿de acuerdo? Y puedo refinanciarme. Entonces, en principio, una métrica
de la solvencia financiera a corto plazo es activo corriente menos pasivo corriente, que es un concepto que habéis estudiado como fondo de maniobra. Capital circulante si se mira desde el activo, fondo de maniobra si se mira desde la perspectiva de la financiación del pasivo. Bien, y ahora vamos a matizar. Lo que yo había dicho, la distinción entre no corriente y corrientes, la habíamos trazado en 12 meses. Se va a convertir en efectivo en menos de 12 meses, corriente, se va a convertir en efectivo en más de 12 meses, no corriente. Bien, pues vamos a matizarlo. Hay determinados activos corrientes en determinado tipo de negocios que van a tardar más de 12 meses. Y entonces, ¿cómo pueden estar en corrientes? Pues mirad, imaginaros que tenéis un secadero de jamones. ¿Sabéis cómo va un poco? No hay nadie de la provincia, del norte de la provincia. Me caché la mano. ¿Puedes explicar cómo es la actividad de secar jamones? Bien, se mata el cerdo en la granja, se lleva al secadero. Si es ibérico, más meses, ¿no? Más meses, años. Bien, muy bien, magnífico. Eres Javier, no, Alejandro. Alejandro nos ha hecho una explicación que se nos ha hecho la boca así, uy, si fuese ibérico, uy. Bueno, voy al gráfico que puse ayer, el otro día. Efectivo, materias primas, productos terminados, clientes, caja. ¿Lo recordáis? Caja, materias, proveedores, materia prima, productos terminados, clientes, caja. La pata de jamón que llevamos al secadero, ¿cuántas vueltas ha dado? Da una. Mato al cerdo, le corto la pata, se la vendo al secadero, entra al secadero, transforma el secadero durante un periodo de más de 12 meses. Me ha dicho Alejandro que pueden ser 2 años, ¿no? 2, 3 años. De ahí la vendo, le cobra a un cliente y eso se vuelve en efectivo. Vale. ¿En cuántos ciclos ha intervenido la pata? En uno. ¿Cuánto tiempo tarda en convertirse en efectivo desde que sale del cerdo hasta que vuelve en dinero? Tarda más de 12 meses. ¿Dónde pongo las patas de jamón? ¿Las pongo en no corriente entonces o las pongo en corriente? Se ponen en corriente. Si solo intervienen en un ciclo de explotación, corriente, aunque el ciclo sea superior a 12 meses. Os pongo otro ejemplo. Alguien de la campiña, de Montilla, ¿hay algún montillano? No hay nadie. Alguien que conozca las bodegas. ¿Tú conoces las bodegas como usuario? No, no es broma. Eh, Estoy de broma, que es que son las 8 de la mañana y que hay que despertarse y mis chistes son malos, lo digo para que se quede grabado, son malos chistes. Bien, vamos a esto. ¿Cómo es el proceso de transformación del vino? Lo primero que empieza es con la vendimia, ¿no? En septiembre. Coges la uva la llevas y la pisas o la presionas, sacas el mosto y el mosto va a una vasija, ¿no? Y de la vasija después va a unas barricas. Y ahí se queda ¿cuánto tiempo? Depende del vino. Uno se quedan 18 meses, otros se quedan 3 años, otros 5 años, incluso hay otros, los olorosos, 25 años, ¿no? Es lo que cuentan. Y eso va decantando de una barrica superior a una barrica inferior, ¿no, Mario? Es así, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo está en la vasija grande? ¿Unos meses o unos años? Años. Y si ya se hacéis coñac, pues más años todavía. Bien, desde que entra la uva hasta que entra el dinero de haber vendido la botella, ¿cuánto transcurre? ¿Un año o más de un año? Más de un año. ¿Es no corriente? No, es corriente porque interviene en un solo ciclo de transformación. Si yo crío una ternera para venderla, la ternera normalmente va a tener año y medio, 2 años. Dura más de un año. Desde que nace la ternera hasta que se vende, ¿cuántas veces da vueltas la ternera? Da una sola vez vueltas. La vaca de leche, la vaca de leche va generando leche y son muchos ciclos, pero la ternera es una sola vez porque es la carne lo que se vende y es más de 12 meses. No corriente, no, es como corriente. Es decir, los activos que intervienen en un solo ciclo de maduración se consideran corrientes, aunque duren más de 12 meses. Lo que en la memoria hay que describir que esos activos corrientes van a convertirse en efectivo en un periodo superior a 12 meses. Por ejemplo, inmuebles que construye una inmobiliaria, porque desde que se inicia la obra hasta que se termina y se vende son más de 12 meses. Sin embargo, el inmueble que yo construyo para vender son como las existencias. ¿De acuerdo? Bien, esa era la matización que quería haceros respecto al
cómo el ciclo de explotación interviene en la clasificación de activos corrientes y no corrientes. Pues bien, la financiación de esos activos comercial, la que me da el proveedor, si también es de largo plazo, sí, porque como el ciclo es largo plazo, yo involucro a mi proveedor para que él me dé una financiación a largo plazo. Si esa financiación está asociada al ciclo de transformación, también se considera corriente o no corriente, no se disocia. La financiación del proveedor de este tipo de bienes va con los mismos criterios que va el activo financiado. Luego, si el activo financiado le queda más de 12 meses, o sea, el ciclo es superior a 12 meses, la deuda del proveedor va asociada al momento en que yo venda el activo, es decir, hasta la financiación de ese ciclo, esa deuda del proveedor no se clasifica como no corriente, se clasifica también como corriente. Está equilibrada, está macheada, porque no tendría sentido poner el activo en corriente y poner el pasivo en no corriente, aunque lo vaya a pagar en 18 meses. ¿De acuerdo? Pero es una financiación de ese ciclo de explotación. Bien, y ahora entremos en un poco más de detalle. Vamos a ir viendo los elementos que conforman cada una de esos grandes epígrafes, activos no corrientes, activos corrientes y la financiación, patrimonio neto y pasivo. Bien, en activos no corrientes tenemos diversos epígrafes. El primero, intangibles. ¿Qué son los intangibles? Pues son recursos que no tienen naturaleza física, pero que contribuyen decisivamente al negocio. ¿Cuáles podrían ser los intangibles? Las marcas, la propiedad industrial, el software, todo eso son activos intangibles. No se pueden tocar, pero son muy importantes en que el negocio sea diferencial respecto a otros negocios. No es lo mismo la marca Coca-Cola que la marca Horacio Cola. La Horacio Cola nadie la compra, la Coca-Cola sí la compra. Propiedad, planta y equipo. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de los bienes físicos que van a intervenir en más de un ciclo de explotación, porque si no serían corrientes, y que además se van a convertir en efectivo en más de un año. Por ejemplo, los inmuebles, las mesas, los proyectores, los ordenadores, los vehículos, las instalaciones, todo eso serían propiedades, planta y equipo. Y todos esos elementos son comunes entre sí, tienen desde el punto de vista económico la misma funcionalidad. Unos tienen unos periodos más largos y otros unos periodos más cortos de uso, pero todos tienen la misma funcionalidad y por eso todos se agrupan bajo el mismo epígrafe. Y en información tratamos de agrupar lo que es homogéneo y separar lo que es heterogéneo. Pues bien, los intangibles son diferentes a las propiedades de planta de equipo porque tienen riesgos distintos. Pero las propiedades de planta de equipo, las mesas es igual que un ordenador, desde el punto de vista del análisis económico. Por eso los unimos en propiedades de planta de equipo. En España se llama inmovilizado material. En España la terminología es inmovilizado material. Propiedades de planta de equipo es la terminología internacional. Pues bien, además de estos elementos, son también no corrientes las inversiones que la compañía tiene en otras empresas. Es decir, cuando la compañía es el pasivo de otras empresas, le aporta fondos a otras empresas y espera recuperarlo en un periodo superior a 12 meses. Por ejemplo, inversiones estratégicas. Yo invierto en otra compañía que la convierto en mi filial. ¿Y por qué? Pues porque me interesa que lo que hace esa compañía me va a beneficiar a mi negocio. Esa compañía en la que estoy invirtiendo puede ser un proveedor mío o puede ser un cliente mío. Entonces, una forma de distribuir en otro país es crear una filial en Bélgica, por ejemplo, y yo tengo una participación superior al 50% para que tomen las decisiones en Bélgica. Bien, esa participación en la empresa belga es inversiones financieras a largo plazo. ¿Cuál es la finalidad de esa inversión? Poder distribuir en Bélgica con una compañía belga, no con una compañía española, porque es más fácil hacerlo. Dentro de la Unión Europea no hay tanta diferencia, pero si te vas a Estados Unidos, a Marruecos, a cualquier otro país, a China, pues tienes que operar con filiales de aquel país. O sea, tú lo que haces es ser inversor en aquel país, constituyes una sociedad y ahora la inversión que tú has realizado es lo que aparecería aquí, porque esa sí es a largo plazo. No es para hacerla efectivo en 12 meses, porque forma parte de tu negocio, de tu grupo de decisión. Bien, frente a los activos no corrientes están los corrientes. Y aquí ya sí se clasifica, en realidad también en el no corrientes es por orden creciente de liquidez, ¿no? Los intangibles es más difícil convertirlo en tesorería, los propiedades de equipo es más fácil, las inversiones financieras mucho más fácil. Y ya en los corrientes, existencias. Existencias son los bienes que yo adquiero para transformarlos o bien los que yo adquiero para venderlos. Los que adquiero para transformarlos se llaman materias primas, los que adquiero para venderlos se llaman mercaderías. Y lo que he transformado se llaman productos terminados. Pues bien, las materias primas, la mercadería y los productos terminados son existencias. Son bienes destinados a la transformación o a la venta.
El siguiente bloque son las cuentas a cobrar. En las existencias yo tengo, para convertirlo en efectivo, tengo que venderlas y después cobrarlas. En las cuentas a cobrar ya no tengo que vender, ya solo es cobrar. Luego esto está más cerca de la liquidez. Cuentas a cobrar, normalmente con clientes, pero también con obligaciones, perdón, derechos frente a la administración. Y por último tenemos el efectivo, que es el destino. Es decir, nosotros metemos dinero para sacar más dinero de una empresa. Punto final. Las inversiones a corto plazo, si son a muy corto plazo, son equivalentes al efectivo. Esto en cuanto al activo. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos lo tenemos que clasificar en esos tipos de recursos, porque esa es una información valiosa. Lo que es valioso no es decir que sea activo, es decir, es activo no corriente, es activo corriente. Y dentro de activo corriente, ¿qué es? Existencias o cuentas a cobrar. Esa es la clave. Bien. Financiación. En financiación tenemos dos grandes bloques, Mario. Por un lado, la aportación de los socios. ¿En qué rúbrica crees tú que está la aportación directa de los socios? El dinero que los socios meten en el negocio. ¿En cuál de las tres líneas crees que está? Mario, sí, el más diligente mandando el grupo. De las tres, ¿cuál crees tú que es la aportación de los socios directamente? No tienes por qué saberlo. Capital. Capital es la aportación de los socios. ¿Cuál de ellas es la aportación como consecuencia de resultados obtenidos y que no se han distribuido? Esteban, ¿cuál crees tú que es resultados obtenidos que no se han distribuido? Las reservas. Y un subgrupo de esas reservas son los resultados del periodo, es decir, lo que hemos ganado el último año, que lo reflejo ahí para que se vea que tiene que ser el mismo que el resultado neto de la cuenta de pérdida y ganancias y que también en principio, hasta que no decida si distribuyo o no distribuyo, pues lo estoy deteniendo yo. ¿De acuerdo? Serían las reservas, es decir, autofinanciación, reservas y resultados, aportación de socios, capital. Pasivos no corrientes. Pasivos no corrientes tenemos dos grandes bloques. Por un lado, los que suponen obtención de fondos. Alejandro, ¿cuál sería? ¿Quién es Alejandro? Sí. Aquí tenemos dos tipos de pasivos. Uno es por obtención de fondos y otro es como consecuencia de responsabilidades. Deuda financiera a largo plazo, también las llamadas deudas bancarias o emisiones de bonos y obligaciones. La deuda bancaria la obtengo de un banco y emisiones de bonos y obligaciones obtengo la financiación del mercado, de pequeños inversores que suscriben de forma alícuota una financiación a la compañía como prestamistas. Y otros pasivos a largo plazo, pues son como consecuencia muchas veces de obligaciones. Por ejemplo, yo desarrollo una actividad de una cantera a cielo abierto y entonces, bueno, pues cuando yo empiezo a actuar, tengo una responsabilidad cuando cierre la cantera de restaurar medioambientalmente el paisaje por el impacto visual. Pues bien, esa responsabilidad me genera una obligación desde el primer momento. Esa obligación se llama provisión. Esa provisión es una deuda que no sé cuánto va a ser, la tengo que estimar y que va surgiendo como consecuencia de mi responsabilidad de restaurar medioambientalmente la mina a cielo abierto o la cantera. Y pasivos corrientes, pues tenemos una clasificación similar. Deudas financieras a corto plazo, pues son las deudas estas bancarias o la emisión de bonos y obligaciones que vencen en los próximos 12 meses. Y por otro lado tenemos las cuentas a pagar. Dentro de las cuentas a pagar hay diversos conceptos, pero uno de los más importantes son los acreedores comerciales. Los acreedores comerciales es la financiación de mis suministradores de bienes, materias primas o mercaderías. Y con esos acreedores comerciales voy a intentar financiar mis existencias y mis cuentas a cobrar. Es decir, el periodo de pago a estos acreedores voy a tratar que sea equivalente a lo que yo tardo en vender las existencias y en cobrarlas. Porque de esa forma no necesito pedir un préstamo a un banco para tener existencia de cuentas a cobrar. Esto es lo que se llama gestión del circulante. Además de estas cuentas a pagar, pues tendremos cuentas a pagar con las administraciones, que normalmente te dan un mes desde que tiene lugar el gasto que da lugar a esa obligación, trabajo a los trabajadores, que hay que retenerles IRPF, retenerles la seguridad social a cargo de la empresa, y después algún tipo de cuentas de anticipos que recibo de mis clientes, por ejemplo, una aerolínea, cuando tú vas a comprar el billete, que te lo compras ahí en el mostrador y te montas en el avión, o lo compras antes. Lo compras antes. Entonces, la aerolínea que tiene ese dinero que ha recibido, la aerolínea ya es ganancia. No, la ganancia es cuando del vuelo, mientras no del vuelo, que tiene una obligación con el cliente. Esa obligación con el cliente figura en esas cuentas a pagar. Y esa obligación con el cliente de una aerolínea es muy importante. Si vosotros miráis las cuentas de IAG, os vais a periodificaciones de pasivo
o ingresos anticipados de clientes y veréis que esa partida es muy, muy elevada. Es decir, ellos están financiando su negocio en gran parte porque yo, Horacio Molina, reservo el billete con 3 meses de anticipación. ¿Y por qué lo reservo con 3 meses? ¿Por qué reservamos los vuelos antes? Porque son más baratos. ¿Y por qué son más baratos? Porque hay menos demanda. ¿Y por qué le interesa a la compañía ponerlo más barato? Porque el que pierde la compañía. Porque obtiene el dinerito antes. Se está financiando. En lugar de pedir un préstamo, tiene el dinerito. Y tiene asegurada la venta. ¿Entendéis? Y que aquí tontos hay los justos. Todo el mundo lo hace todo por algo. Muy bien, pues con esto lo siguiente vamos a hacer es un ejercicio, pero lo vamos a hacer después del descanso. Dime